Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. Bueno, el día de hoy te traigo un video bastante sencillo, pero que te puede ayudar y aclarar mucho en un término que se conoce como las vistas dentro de las bases de datos. Si bien tengo varios videos hablando de cada una de las vistas, en este video quiero tocar un tema muy puntual, que es la forma de copiar vistas de una base de datos, porque muchas veces cuando creamos un link a una base de datos tenemos la posibilidad de importar estas vistas, entre comillas, para no tener que aplicar los filtros y todo el orden que previamente habíamos realizado. Otra cosa muy interesante es cuando tú quieras compartir una vista específica de una base de datos, por ejemplo, en una página web, para que la gente pueda ver el contenido, pero que no pueda editarlo y tampoco pueda meterse a las otras vistas. Entonces, si te interesa este tema y quieres saber cómo se hace, quédate a ver el siguiente video. Bueno, veamos cómo es esto de gestionar y copiar o compartir las vistas. Como te decía al comienzo, puede ser algo engorroso entender esto. Se puede armar un lío aquí entre qué es lo que tengo que hacer y qué no, pero vamos a intentar explicar esto de forma sencilla. Tengo aquí una base de datos en un toggle, ya te la voy a mostrar. Es una base de datos de, por ejemplo, mis lecturas. Esta es la base de datos, como dice ahí, original. ¿Cómo sabemos qué es la base de datos original? Porque no aparece ninguna flecha aquí, ¿cierto? Al comienzo del nombre de la base de datos que indique que es un acceso a esa base de datos, ¿ok? Entonces, en esta base de datos lo que yo tengo es una vista que se conoce como todo, ¿ok? Yo le puse ahí todo. Si yo quiero cambiar el nombre de esa vista, vamos a hacer clic ahí sobre la vista, dice rename, le vamos a poner, por ejemplo, libros, y de esa forma, tan sencilla, hemos puesto un nombre a la vista en esta base de datos original. ¿Qué es lo que ocurre? Yo podría hacer un acceso directo de esta base en otro lugar, en otra página. En este caso, para el ejemplo, lo he puesto acá abajo en el siguiente toggle. Por ejemplo, si yo hago clic aquí, te aparece la misma base de datos y aquí está la flecha que te digo que indica que es un acceso. ¿Cómo hice esto? Bueno, vamos a eliminar para que entiendas. Si yo uso el shortcut CR, es decir, uso la barrita, escribo CR, aparece la opción de hacer un link a una vista de una base de datos específica. Cuando yo hago clic en esa opción, a la derecha Notion te da la opción de buscar una base de datos y también entiende que estamos en esta página y en esta página hay una base de datos original que es mis lecturas, así que trata de ponerlo en primer lugar. En ese sentido te ayuda un poco a gestionar qué es lo que quieres hacer. Vamos a seleccionar entonces mis lecturas. Al hacer clic en mis lecturas, si te das cuenta, dice si es que quieres copiar una vista existente o crear una vista vacía. Cuando yo aprieto en este caso la vista de libros, que es la que previamente creé, obviamente va a respetar lo que yo había hecho previamente arriba. Si yo le pongo crear una nueva vista, vamos a hacer este ejemplo, yo puedo ponerle un nuevo nombre, ok, vamos a ponerle copia de libros, y yo incluso podría cambiar la forma, ¿cierto? El layout de esto, por ejemplo, una vista galería, ok. Entonces, de esta forma he copiado, ¿cierto? El link de esta base de datos original, pero le he puesto otro nombre y otra, ¿cierto? Forma de verla. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, cuando yo hice esta copia de libro, acá esta vista llamada copia de libro en una vista galería, si yo voy a la vista de la base de datos original que está acá arriba, no aparece esa vista, no se actualiza. De hecho, si yo creo una nueva vista aquí, por ejemplo, libros 2.0, y le digo que esta la quiero en una vista de lista, ok, le vamos a dar a Done. Si te das cuenta tenemos acá el nombre, ¿cierto? Libros 2.0, están las lecturas ya con los distintos nombres de los libros. Si yo voy acá abajo al link tampoco se actualiza esa vista. Esto lógicamente debiese ser así. Yo si comparto una base de datos o si copio un link a otra base de datos, no debería por qué aparecer cada vista que estoy creando en la base original o en la copia. Pero quizás es interesante, ¿cierto? A veces copiar esto para ahorrar tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a eliminar este que he hecho acá, este link. Y ahora, si yo le doy nuevamente al CR, copiar un link a la base de datos, fíjate que al seleccionar la base de datos mis lecturas, ahora ya aparecen las dos vistas originales. Es decir, que todas las vistas que tú crees
en la base de datos original son las que te van a ir apareciendo aquí cuando tú creas estos links a las bases de datos. ¿Y por qué es importante esto? Porque como te dije en un comienzo, te ahorra mucho tiempo. Yo podría en la base de datos original crear todas las vistas que estimo conveniente, por ejemplo la vista de libros en un formato de tabla, si te das cuenta ahí está, te muestra una previsualización. Si yo bajo el cursor a libros 2.0 te muestra que está en una vista de lista y yo le podría dar OK. Vamos a decirle que no de forma de ejemplo para mostrarte otra cosa también interesante. Vamos a hacer otra cosa que tiene que ver con los filtros. Por ejemplo, vamos a ir a la parte principal de la tabla, vamos a convertir el ranking en una propiedad de número, aquí estaba como texto, ¿okay? Entonces de esa forma, si vamos ahora a la vista de libros 2.0, yo podría crear un filtro para ver todos los libros, por ejemplo, que tienen un ranking mayor a 5, por ejemplo. Entonces nos vamos aquí a agregar este filtro, le vamos a decir que el valor tiene que ser mayor o igual a 5 y de esa forma, vamos a salvar para todos, nos va a mostrar todos los libros que tienen un ranking o en este caso una valoración mayor a 5. Si yo por ejemplo agrego aquí la propiedad para que me muestre también el ranking en esta vista de lista, aquí aparece el ranking. Entonces, si te das cuenta, hice varias acciones, creé un filtro, ¿cierto? Agregué una propiedad y cuando yo voy a crear este link a una nueva base de datos con el shortcut, ¿cierto? de CR, y al elegir mis lecturas y la vista 2.0 se respeta el mismo filtro. Si te das cuenta al hacer clic ahí, te das cuenta que aparece entonces con el filtro de que sea mayor a 5. Ahí está el filtro. Y de hecho ahora lo que ocurre es que en este link yo podría cambiar el nombre de esta vista. Ya ahora le vamos a poner vista 3.0, libros 3.0, perdón. Y vamos a decirle que además muestre el año, ya solamente para hacer una diferencia. Ahí está el ranking, el año. Y si yo voy a la base de datos original, no se ha cambiado. Entonces si te fijas, lo que ocurre es que tú copias esa vista y luego la puedes modificar. Y la forma de trabajar, como lo ha pensado Notion, es esa. En la base de datos original, la idea es crear todas las vistas que considero importantes o que sean la base para una cosa importante y luego copio este link para ahorrarme tiempo solamente a esa vista y luego la modifico como yo quiero. Ahora, una cosa importante que también se ha preguntado mucho en la comunidad es cómo compartir estas vistas específicas a la comunidad o en la web, pero que no tengan forma de editar, ¿cierto? Solo visualizar y respetando ciertos filtros o cierto layout, ¿cierto? En vista board, etc. Una forma de hacerlo, y creo que la mejor, es la siguiente. Obviamente no hay que compartir la base de datos original, sino que podemos compartir una base de datos ya específica en una vista. Hay que tener en claro siempre que si yo comparto una vista de base de datos, pero la base de datos original no está compartida en la web, no vamos a tener acceso desde afuera a esa vista. Necesitamos compartir en la web la base de datos original. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, no significa que la persona va a tener acceso a esa base de datos original. Vamos a ver el ejemplo cómo se comporta. Bueno, aquí estamos ahora con la pantalla dividida para ver cómo funciona esto de compartir. Estoy en una ventana con una navegación privada para que no respete el acceso a Notion, sino que es como si cualquier persona de afuera accediera a esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a compartir esta vista que dice libros 3.0. Para eso tenemos que compartir la página en la web para que se pueda acceder. Eso se hace básicamente arriba, donde dice Share. Si hago clic en Share, te aparece la opción de compartir en la web. Ahora, si yo hago esto acá, lo que voy a hacer es compartir esta página completa, es decir, que se va a compartir la base de datos original y se va a compartir también el link y todo lo que aquí aparece, la carátula, el cover, etc. Pero para hacerlo con la vista como queremos, primero tenemos que transformar esta vista en una página. Y ahí dice transformar en una página. Cuando yo hago clic en eso, aparece y dice View of My Lecturas, es decir, una vista de la base de datos Mis Lecturas. Cuando yo entro ahí, si te das cuenta, aparece esta base de datos en Full Page. Si no conoces la diferencia entre Full Page e Inline en la base de datos, te aconsejo ver mi video que te lo dejo por aquí. Y básicamente aquí yo no puedo seguir creando bloques porque tengo una vista de la base de datos completa. Cosas importantes es primero darle un nombre a esto. Si te das cuenta dice View of My Lecturas y acá arriba, si te das cuenta, aparte de poder agregarle un icono, una cover, aparece agregar un título, porque esta página no tiene un título como tal. Le vamos a dar un título, esto se va a llamar Mis Lecturas,
Le vamos a agregar un icono para que se vea bien bonito. Y finalmente una cover, ya algo estándar. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo podría hacer share de esta página. Vamos a compartir en la web. Le vamos a decir que no se pueda duplicar el template porque solo queremos que se vea esta información. Y copiamos el link. Una vez que tenemos el link copiado, fíjate, lo voy a pegar ahora en la navegación privada. Y fíjate lo que tenemos acceso. Lo que nos va a ocurrir aquí es que no nos va a mostrar nada. Solamente nos va a mostrar la cover, el título y el emoji. ¿Por qué no podemos entrar a ver? Porque como te dije anteriormente, tenemos que tener compartida la base de datos original también en la web. Entonces, vamos a ir atrás. Aquí tengo la base de datos original. La voy a transformar en una página también. Vamos a entrar ahí. Esto ya tiene un nombre porque es la base de datos original. La voy a compartir en la web. Le voy a decir que no se pueda duplicar también. Perfecto. No es necesario copiar el link. Solamente lo que le estoy diciendo es que he dejado disponible en la web, ¿cierto? La base de datos original, por lo tanto, en la vista mis lecturas de la que estamos viendo en la página de navegación privada debería poder acceder. Entonces, si yo ahora actualizo la página, ya tenemos acceso, ¿cierto?, a la vista que yo ya definí como 3.0. Es decir, tenemos el ranking de la publicación, en este caso de los libros, el año también de los libros, y si te fijas yo podría entrar ahí y ver el contenido, pero no puedo editar, no puedo agregar nada, ¿cierto? Esa es la idea. Vamos a ocultar esto. Lo que sí se puede hacer en esto es modificar los filtros. Yo podría, como usuario externo, podría hacer, por ejemplo, mayores a 8, ¿ya? E ir viendo ahí y modificando los filtros para trabajar con esta vista, o incluso podría desactivar el filtro para ver todos los libros que están en esta página. Pero no podría hacer ninguna edición del texto ni nada. Entonces esto te va a servir para compartir información. Ahora, el último punto muy importante es que como yo compartí la base de datos original en la web, si por alguna forma el usuario tiene cómo acceder a ese link, obviamente va a poder acceder a la base original. No va a poder editar porque yo le dije que no se podía duplicar ni editar, pero quizás va a tener acceso a otras propiedades que yo no quiero que se vean. Ya, si bien se pueden jugar con los filtros, no se pueden agregar más propiedades. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo entro en la base de datos original, vamos a ir aquí a la vista a los libros. Yo podría crear una nueva propiedad que puede ser select. Vamos a poner aquí OK, solamente para el ejemplo. Si te das cuenta, ahí lo vamos a replicar en toda la base de datos. OK, ahí hay una nueva propiedad con un nuevo contenido. Si yo entro a libros 2.0 en mi base original, entro a cualquiera de los libros, aparece ya esa propiedad. Vamos a ir atrás. Si entro aquí en la vista de mis lecturas, aquí recuerda que estoy todavía aquí en Notion, no se ve la propiedad porque tendría que entrar a las propiedades de mi base de datos, entrar a las propiedades y mostrarla, ¿ok? Ahora aquí, si yo actualizo, sigue no estando, vamos a poner ahí que sí, sigue no estando esa propiedad porque obviamente yo no la he habilitado. Si yo la habilito aquí en esta parte y ahora sí quiero que la vea el usuario, cuando él actualice esa página, ya le va a aparecer ahora que está esa propiedad, ¿cierto? Nuevamente. Aquí hay un botón de reset también para que se pueda reiniciar el filtro como originalmente estaba. Pero volvamos a la parte muy importante. ¿Se podría acceder a la base de datos original? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque aparece este enlace aquí. Si él hace clic ahí, podría llegar, si te fijas, a la base de datos original. ¿Y cómo evitamos que eso se pueda hacer? Simplemente en Notion, antes de compartir, en los 3 puntos, acuérdate que esto también salió hace un par de meses, ¿cierto? Se puede ocultar el nombre de la base de datos. Eso hace 3 puntos aquí, esconder título de la base de datos. Al hacer clic ahí, cuando el usuario entre después al enlace, vamos a ponerle que sí, ahí. Cuando el usuario entra nuevamente, fíjate que ya no aparece eso y no tiene cómo acceder finalmente a la página original. Entonces, de esta forma, muy sencilla, pero siguiendo esos pasos, tú vas a evitar algunos problemas de que puedan acceder o ver otras propiedades, ¿ok? Tú solamente comparte la vista que quieres y con los filtros que quieres que ellos puedan jugar o modificar para ver la información, pero nada más. Así que espero que esto te haya quedado claro. Es una forma sencilla de compartir y es sacarle provecho a esto en Notion respecto a las vistas. Bueno, espero que te haya gustado este video y que sea de utilidad, porque sé que este tema es complejo de entender. Las vistas en Notion generalmente no es muy sencillo de entender o de crear, pero creo que con este video podrás tener algunas herramientas extras para aumentar tu productividad.
Como siempre, te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, dejar tus comentarios, compartir este video también con quien tú creas que le puede ayudar, porque todo esto me ayuda un montón para seguir creciendo y seguir creando contenido como el que ves en mi canal. Así que nos vemos en un siguiente video.